Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a una nueva enseñanza a través de este canal David Aurelia, un canal 100% comprometido con la enseñanza bíblica, con la sana doctrina. Damos gracias a Dios que tenemos una nueva oportunidad para poder enseñar la Biblia que ese es nuestro objetivo y nuestra motivación a través de este canal. También antes de compartir la enseñanza, quiero decirle que ya estamos acá en Buenos Aires, ILC Buenos Aires. Si desea visitarnos, pues allí en la parte de abajo va a encontrar la dirección y el horario o los horarios de nuestras reuniones. Hoy quiero hablarles un poco, hermanos, acerca de un tema bastante importante. Podríamos clasificarlo como un tema escatológico, hablando un poco acerca de lo que sería la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque sí, Cristo va a volver, aunque muchos no lo piensen, aunque muchos no lo crean, aunque algunas congregaciones, iglesias ya para este tiempo no lo predican. La realidad bíblica es que Cristo habrá de venir y en cualquier momento el Señor va a volver y va a volver por su iglesia, por su pueblo. Pero en Mateo capítulo 24, que es en donde quiero centrar un poco esta breve enseñanza, Mateo capítulo 24, el versículo 37 hasta el versículo 39. Y el título de esta enseñanza le quise poner: y tal cual como en los días de Noé. Tal cual como en los días de Noé. Vamos a ver la similitud que realmente hubo entre los días de Noé y compararlo con los días que nosotros estamos viviendo en este tiempo, amados hermanos. Pero vamos a ver lo que el Señor Jesucristo pudo explicar o pudo enseñar acerca de su segunda venida, tomando de manera especial como referencia, como analogía, como ejemplo, ese diluvio en los días de Noé. Entonces vamos a leer bajo la dirección del Espíritu Santo, Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. El Señor hablando, explicándole a sus discípulos de más o menos cómo sería el tiempo, cómo serían las condiciones, cómo estaría la sociedad, tanto la sociedad del mundo como la iglesia, cómo estarían las situaciones en el mundo para el tiempo de su inminente regreso. Y es bastante interesante, hermanos, pensar que de tantos ejemplos que hay en la Biblia, que de tantas historias que hay en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús pudo haber tomado cualquiera de ellas, por manejar un ejemplo. El Señor pudo haber dicho, así como en los días de Nínive, pudo haber tomado este ejemplo. El Señor pudo haber tomado otro ejemplo, como también lo hace de manera ejemplar también el ejemplo de Sodoma y Gomorra, pero ya eso lo podemos compartir en otra enseñanza. Pero me llama la atención que acá en Mateo capítulo 24, el Señor precisamente toma el ejemplo de los días de Noé. De los días de Noé. Y el Señor dice: así como ustedes ven que fue en los días de Noé, así también será en los días que yo habré de venir. Y nos toca entonces hacer un análisis y mirar qué similitudes había en los días de Noé con los días que estamos viviendo en este tiempo. Recuerden que el tema de esta enseñanza es tal cual como en los días
de Noé. Es decir, lo que se estaba viviendo en los días de Noé, amados hermanos, es lo mismo que nosotros en este tiempo o en estos últimos tiempos hemos venido viviendo. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 6, ¿verdad? Que ahí es donde encontramos la historia que hace referencia al Señor, que es la historia acerca del diluvio, y el Señor habla del comportamiento, de la conducta de la sociedad, pero también de la iglesia, de sus hijos, previo a ese diluvio. Entonces nos toca leer Génesis capítulo 6, el versículo 1 en adelante. Voy a estar leyendo de versículo 1 hasta el versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta el 5. Si tiene Biblia, abra su Biblia y siga conmigo entonces la lectura. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Muy importante, declaratoria teológica allí en el versículo 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo deseo y los de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese que cuando leemos Génesis capítulo 6, a partir del versículo 1 hasta el 5, vemos un escenario que terminó llevando ese diluvio que todos conocemos. Lo primero que vemos en el versículo 1 hasta el versículo 4, vemos, hermanos, que el tiempo del diluvio le antecedió también un tiempo de apostasía de los hijos de Dios. Yo sé que algunos a veces hacen una mala interpretación de este capítulo 6, así, alegando que eran ángeles que bajaron a la tierra y se unieron a las mujeres en la tierra, pero no es bíblico esto, ¿eh? Esta interpretación, no importa quién lo haga, no importa la denominación que lo haga, no tiene fundamentos bíblicos. Acá, cuando usted lee capítulo 5, usted va a entender que acá, cuando hace referencia al capítulo 6 de los hijos de Dios, está haciendo referencia a la descendencia de Set. La descendencia de Set, que ellos en ese momento habían marcado la distinción con la descendencia de Caín, las hijas de Caín, los hijos de Caín, los descendientes de Caín. Entonces, para ese tiempo teníamos el mundo, el nuevo mundo, prácticamente dividido entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres eran aquellos malvados descendientes de Caín, del maldito Caín que Dios había maldecido en Génesis capítulo 4, pero teníamos por otro lado los descendientes de Set, ese tercer hijo de Adán, que después que Set nació, en el capítulo 4, el versículo 26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, tenemos a Set y su descendencia como los hijos de Dios. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó cuando los hombres comenzaron a multiplicarse? Que la descendencia de Set, esos hijos de Dios, o por manejar una frase más actualizada para nosotros, esos cristianos cayeron en una apostasía. Cayeron en una apostasía, sucumbieron ante las tentaciones de las mujeres descendientes de Caín, de estas mujeres perversas, las mujeres tipo Dalila, mujeres tipo Jezabel. Bueno, los hijos de Dios que debían guardarse, que debían ser más o menos como más adelante veríamos en un Abraham que dijo: no podemos juntarnos con otra nación pagana, no podemos juntarnos con ninguna nación que no esté en
los propósitos de Dios. Pues bueno, en este momento los hijos de Dios, los hijos de Set, sucumbieron y se unieron a las mujeres descendientes de Caín, y eso obviamente representó un tremendo tiempo de apostasía. ¿Y por qué estamos hablando en esta enseñanza que la venida del Señor para este tiempo también es inminente, hermanos? Que en cualquier momento Cristo puede venir, porque estamos viendo una similitud entre lo que pasó en aquellos días de Noé con lo que está pasando el día de hoy. Si en los días de Noé lo que empezó a llevar adelante lo que terminaría siendo el diluvio fue esa apostasía, una apostasía brutal de parte de los hijos de Dios, dejando al Señor, dejando la palabra de Dios, dejando la obediencia al Señor por haber sido seducido por las mujeres del mundo, y eso también llevó a que ellos se fueran a los caminos de la gente del mundo, entraron en la corriente de este mundo. Es decir, en el tiempo de hoy también vemos lo mismo. En el tiempo de hoy también vemos una apostasía tremenda, hermanos, en muchas congregaciones. La verdad que para este tiempo hablar de cristianismo es hablar de algo pero tan liviano, es hablar de algo pero está tan manchado inclusive por pastores, por gente que se ha dicho cristiana y no se comporta como tal, no actúa como tal, no testifica a Cristo con su vida, con su conducta, con su manera de vivir, de hablar. Y todo eso a que ha llevado a que la iglesia en este tiempo está sumida en la más profunda apostasía que creo que nunca se había visto antes, hermano. Pensar que el día de hoy las iglesias están más o más puro motivando a las personas, que las iglesias ahora están puro prometiendo riquezas terrenales a las personas, que muchas iglesias en este tiempo, lejos de ser una casa de oración, como decía Jesús, lejos de ser una casa de adoración, como también el Señor se lo pedía a Salomón. El día de hoy las iglesias, muchas iglesias son centros de entretenimiento, son centros de motivación, son centros en donde la gente viene para que le levanten el ego, para que le levanten la autoestima, para que le digan tal cual cosa ellos quieren oír. Eso es reflejo de una apostasía. Apostasía que el día de hoy usted va a una iglesia y usted no encuentra, la gran mayoría no encuentra a nadie con Biblia, si es posible. Nadie tiene una Biblia en la mano, nadie le interesa saber lo que Dios va a decir, porque todos van a escuchar un famoso motivador, todos van a escuchar un hombre elocuente, pero sin nada de doctrina, sin nada de verdad, sin nada de evangelio, simplemente un adulador que está allí detrás de ese púlpito llenando el ego y la avaricia de estas personas. Sí, en este tiempo también estamos viviendo una apostasía, y es por eso si en los días de Noé esa apostasía llevó adelante el diluvio, pues quiero decirle, amado hermano, usted que está fiel en la palabra, usted que es el remanente pequeño, usted que es la oveja del Señor, quiero decirle que también la apostasía de este tiempo, lejos de desmotivarnos, lejos de hacernos pensar que no vale la pena seguir perseverando, lejos de hacernos creer que la fe no sirve, que la palabra de Dios no tiene efecto, todo lo contrario, amado hermano, todo lo contrario, amada hermana. La apostasía que usted está viendo en este tiempo es la mayor evidencia de que Cristo está más cerca que nunca. Aleluya. Cristo está más cerca que nunca. Y es por eso que nosotros no podemos menguar, no podemos flaquear. Aquellos que hemos conocido la palabra, aquellos que hemos sido transformados, que hemos sido renacidos por la palabra de verdad, no podemos retroceder, no podemos claudicar, porque ya Cristo lo había dicho, ya el Señor lo había dicho en Mateo 24, cuando el Señor viene y empieza a decir: porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué representa comer y beber muchas veces en las escrituras? Vemos ese primer ejemplo también en Éxodo capítulo 3, el capítulo 32, cuando la Biblia dice que el pueblo se levantó, ese pueblo de Israel que tenía que ir rumbo a Canaán para cumplir el propósito de Dios, se levantó y se sentó a comer. En la Biblia, en una interpretación teológica,
cuando vemos comer y beber, lo que significa es que hay un total desconexión con lo espiritual. Hay total desconexión con la palabra de Dios. Hay total desconexión con los propósitos de Dios. Y en la generación de Noé, la gente se sentó a comer y a beber, se sentó a vivir su vida. No les interesaba si Cristo va a venir o no. No les interesaba el futuro, el presente, el hoy. Me interesa es el hoy. Y en este punto, en este segundo punto, ¿cómo no decir que también hay similitud con nuestro tiempo? El día de hoy vivimos un tiempo igual. La gente no quiere pensar en la eternidad. Tú le hablas a la gente de la eternidad. Tú le hablas a la gente, mira chico, en algún momento habrás de morir. Esta vida no es la vida eterna, no, esta vida es finita, esta vida se va a acabar. Pero luego de esta vida hay dos destinos posibles. Es el cielo con Dios o el infierno apartado de Dios. Debes tomar una decisión para tu vida hoy. ¿Qué te responden? No, no tengo tiempo para eso. No, no me hables de Cristo. No, no, mira David, tú eres muy buena persona y todo, muy buen amigo, pero no me hables de Cristo. No tengo tiempo para estas cosas. Yo estoy pendiente de mi empresa. Yo estoy pendiente de graduarme. Yo estoy pendiente de salir adelante en la vida. Yo estoy pendiente que quiero dejar el país, quiero dejar Venezuela, quiero dejar Argentina, quiero dejar Chile, y así está todo el mundo. Y así está todo el mundo en este tiempo, comiendo y bebiendo, desconectado con lo espiritual. Y lamentablemente, volviendo al primer punto de la iglesia también en este tiempo, hermanos, el cristianismo del siglo XXI es un cristianismo que ha perdido la capacidad de ser atalaya. Ha perdido la capacidad de ser atalaya. Porque esto es lo que el Señor le decía a Ezequiel. Ezequiel advierte, Ezequiel exhorta a los Ezequiel. Si te oyen y obedecen mi palabra, pues los vamos a salvar, serán salvos. Pero si no oyen Ezequiel, por lo menos no podrán decir que no se les dijo, no se les advirtió. Pero hermanos, lamentablemente en el siglo XXI, si algo ha perdido la iglesia de este siglo, es la capacidad de ser atalaya. Ya no advertimos a la gente del infierno ardiente. De hecho, en estos meses pasados, estuve revisando una estadística que la verdad, hermano, da profunda tristeza. Más del 45% de las personas que en este tiempo están adentro de una iglesia no creen que exista el infierno. Entonces, hermanos, ¿qué están predicando en esas iglesias? No creen que existe el infierno. Ellos creen que no, que finalmente existe el cielo a lo mejor. Pero el infierno no. Pero no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia, porque lo que fue el diluvio, lo que representó el diluvio en aquel momento, en los días de Noé, en este tiempo, representa la condenación. Entonces, hermanos, tenemos en primer lugar una similitud con los días de Noé, es que eran tiempos de apostasía. Hoy también son tiempos de apostasía. Pero tenemos en segundo lugar, en los días de Noé, la gente se sentó a comer y a beber, casándose y dándose en casamiento. Y también lo vemos el día de hoy. No solamente en la sociedad, que cada día las sociedades en las cuales vivimos son más ateas, son más independientes de Dios, independientes de lo espiritual, sino aún también vemos esto en el supuesto mundo cristiano. Total desconexión con la palabra de Dios, total desconexión con ese mensaje de los últimos tiempos, porque el mensaje de los últimos tiempos de la iglesia debería ser: prepárate, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Y no me cansaré yo, de verdad, yo no me cansaré de predicar esto. No importa que no me haga famoso, no importa que no tenga renombre, no necesito tampoco estas cosas, pero tenemos una Biblia, hermanos, y en la Biblia la iglesia está comprometida a ser esa voz que en el mundo advierta que la condenación viene para todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús, que es tiempo de arrepentimiento, que es tiempo de volverse a Dios.
Pero el tercer y último punto en las similitudes que estamos viendo y estudiando entre los días de Noé. Ya primero vimos que es un tiempo similar de apostasía en ambos tiempos, pero luego también vemos que es un tiempo también de desconexión espiritual en ambos tiempos también. Pero hay un tercer y maravilloso evento que marca una similitud también en los dos tiempos. En los días de Noé, una de las cosas que la escritura nos dice en Génesis capítulo 6, capítulo 5, conforme leemos un poco toda la historia, y era que no había llovido todavía sobre la tierra. No había llovido todavía sobre la tierra, no había bajado ni por primera vez, no había bajado agua desde el cielo hasta la tierra. Es decir, para que la generación de Noé pudiese creer que viene un diluvio mortal, que viene un diluvio que va a acabar con todos aquellos que no están en la voluntad de Dios, pero que había una provisión, que la provisión era entrar en el arca, era necesario la fe. Era necesario la fe. Sin la fe no había manera de que ninguno de estas personas pudiese entrar en el arca. Y aquí llega la importancia de Noé y de su familia, porque cuando leemos Hebreos capítulo 11 no puede dejar fuera a Noé, dice por la fe, así es, por la fe Noé, se los voy a leer porque me encanta como el autor a los Hebreos lo detalla, porque es fe, hermanos, es fe. Es fe, miren lo que dice a los Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe, amén, no era el 5 acá, el 7, perdón, Hebreos 11, 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Interesante. No había llovido todavía, no había pasado nunca un diluvio. Entonces, para poder salvarse alguien que requería fe, fe salvadora, confianza en que lo que Dios ha dicho es verdad. Y que si Dios ha dicho que va a venir un diluvio, no necesito ver el diluvio necesariamente, sino que debo creerle a Dios. En los días de Noé, para poder ser salvo, era requerido indispensablemente la fe. En nuestro tiempo también es igual. Aleluya. En nuestro tiempo, hermano, también es requerido la fe. La fe es requerido para que la gente crea que Cristo va a venir, para que la gente ponga su confianza en Cristo y escape de la condenación eterna. La iglesia debe volver a ese mensaje de fe, pero también la iglesia debe volver a caminar por fe, porque yo me preparo todos los días, hermano, estamos velando, estamos orando, porque no tengo ninguna duda que mi Cristo va a venir. En cualquier momento va a venir, en cualquier momento sucederá el evento que no ha sucedido todavía. Y de ahí la importancia, creer en lo que no había, en lo que no ha sucedido todavía. Fue lo que hizo Noé y por eso se salvó con su familia. Y yo te pregunto en esta hora que me estás viendo en este video, ¿tienes tu fe en Cristo? ¿Tienes tu fe en la venida de Cristo? ¿Crees tú que Cristo va a venir, hermano, amigo? ¿O todavía estás pensando, estás filosofando? Estás haciendo lógica, no, pero esto no, pero este número no cuadra aquí, este número no cuadra allá, porque también tenemos el día de hoy estas teologías refinadas que escuchamos en diversas doctrinas que te quieren ahí hacer matemática, no, pero todavía no, pero ahora no. ¿Cuándo Cristo nos dijo a nosotros que hiciéramos esto? Es fe, es la fe activa todos los días. Ahora estoy hablando contigo.
Ahora me estás viendo a través de esta pantalla que te estoy compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, advirtiéndote que Cristo va a venir y que tienes que salvar tu alma. Lo que era el arca en los días de Noé, hoy es Cristo. No esperes un arca físico, hoy es Cristo. Hoy es colocar y poner la confianza en Cristo como Señor y como Salvador, hermanos. Porque hoy te puedo decir esta palabra, pero es probable que mañana no me veas. Es probable que mañana al amanecer desaparecen, se va un montón de millones de personas. Y tú estás buscando por ahí, ¿dónde está el pastor David? No, el pastor David se fue, aleluya. El pastor David se fue, aleluya. Dios quiere que sea así, claro que sí. Para esto perseveramos, para esto luchamos, para esto confiamos en la obra de Cristo como Señor y Salvador en la cruz del Calvario. No es juego, hermanos. No es una película. No es un documental. No, la venida de Cristo no es un documental. No es un juego. No es un cuento. Es una realidad. Es algo que va a suceder y va a suceder en cualquier momento. Va a suceder en cualquier momento. Así que es lo que quiero compartirles, hermanos. Similitudes. En los días de Noé, apostasía, hoy apostasía también. En los días de Noé, total desconexión con lo espiritual, hoy también lo vemos de manera muy profunda, inclusive en aquellos que se dicen cristianos. Ya no hay tiempo para Dios, ¿eh? Ya no hay tiempo para congregarse, ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para hacer ayuno, ya no hay tiempo para hacer vigilia. Todo el mundo está como loco trabajando. Todo el mundo está como loco atrás de lo material. ¿Necesitamos dinero? Sí. ¿Yo trabajo? Sí. Pero no soy esclavo del trabajo. No soy esclavo de lo material. Soy esclavo de Cristo. Y al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Pero el día de hoy no. El día de hoy estas cosas ya no importan. Lo que importa es ir por lo material. Y lo espiritual se va desconectando. Pero en tercer y último lugar, no, en los días de Noé no había llovido, no había caído agua, no habían visto un diluvio antes. Era necesario tener fe entonces para salvarse. Hoy Cristo no ha llegado todavía, Cristo no ha venido todavía, pero es necesario que usted tenga fe en que Cristo va a venir y así usted puede estar preparado para poderle recibir y terminar en el cielo y no terminar en la condenación eterna. Y este es el mensaje, mi amado hermano, amigo, que les quería compartir en este momento. Espero que esto le lleve a la reflexión. Espero que esto le lleve a entender que no hay manera de escaparse. No hay manera de escaparse de esta realidad. En los días de Noé, como luego dice el Señor, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, los condenó a todos. Solo el hombre de fe fue salvo en aquel momento. Hoy va a ser lo mismo. Todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede mirar en este mundo va a desaparecer. No va a quedar nada. No va a quedar nada. Usted ve grandes países, continentes, naciones, poderosos por aquí, poderosos por allá, que petróleo, que oro. No va a quedar nada. Este mundo está listo para su destrucción. Solo los que tienen fe serán salvos. Solo los que tienen fe irán a otro mundo, a otra nueva tierra, a un nuevo cielo con Cristo, con Dios. Allí nos vamos a gozar en un cielo nuevo y una tierra nueva que no habrá sol, porque Dios será nuestra luz. Así que, hermanos, vale la pena tener fe. Vale la pena que usted pueda poner su confianza en Cristo. Si no lo había hecho, no lo ha hecho todavía, este es el momento. No deje para mañana. Ponga su confianza en Cristo como Señor y Salvador para que no pase con este mundo perdido, para que no se vaya con este mundo perdido y pueda salvar su alma, así como Noé y su familia también se salvaron en el diluvio. Permítame orar y así cerramos esta enseñanza y espero, hermano, de verdad que sea de gran edificación, pero que sea también de despertar en la vida de muchos que nos puedan oír en este momento. Señor, te alabamos, te damos gracias. No hay duda, Señor, que tu venida está más cerca que nunca.
pero todavía tenemos gente que no cree. Todavía tenemos gente que está sacando cuentas. Todavía tenemos gente que se está burlando, porque Pedro dice que también para este tiempo habrán burladores y están aquellos que se burlan de tu inminente regreso, Señor. Pero Padre, aquí estamos los fieles. Aquí estamos el remanente, Señor. Aquí estamos los que lo hemos dejado todo para seguirte, para servirte, creyendo, Señor, en que tú vendrás por cada uno de nosotros, Señor. Padre, aquellos que aún no creen, dales la fe para poder creer y así no perderse, Señor. Y los que ya hemos creído, aumenta nuestra fe para que podamos perseverar, para que podamos santificarnos más y así también poder estar listos en el día en que tú vengas por tu iglesia. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, te damos gloria y honra a ti solo que lo mereces, en la persona de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El pastor David Durela les acaba de hablar y nos vemos en otra enseñanza, hermanos.